Unidad 3. El debate entre ciencias naturales y ciencias humanas o sociales. Claves de lectura, Unidad 3. La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. El texto o el fragmento que corresponde a Thomas Kuhn y que relaciona las anomalías con los descubrimientos científicos. Como sabemos, o como va a saber usted desde el curso, para Thomas Kuhn la pregunta fundamental es cómo se desarrolla una ciencia, cómo se despliega a lo largo del tiempo y si esa ciencia, si podemos llamarla como tal, realmente tiene una continuidad a lo largo de la historia o no. Dentro de esa pregunta, los paradigmas resultaron ser fundamentales. Un paradigma es básicamente esta estructura que le permite al científico construir problemas, resolverlos, mirar la realidad y comprender desde allí lo que está aconteciendo. En particular, en este fragmento se dedica a profundizar la idea de anomalía, ejemplificándola a través del descubrimiento de tres importantes ítems a lo largo de la historia: el oxígeno, los rayos X y la botella de Leyden. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que usted va a encontrar en ese texto? Lo primero es que, para nuestro autor, un paradigma entonces entrega una cierta forma de mirar el mundo, generando ciertas expectativas sobre lo que va a acontecer, lo que debe suceder, y desde allí lo que resulta esperable para el científico. Ocurren, sin embargo, ciertos sucesos o ciertos momentos donde acontece algo desde la naturaleza que el científico no logra explicar. Cuando ello ocurre, se produce entonces un proceso a través del cual intenta asimilar esa anomalía desde la mirada que el paradigma entrega. Ocurre de esa forma con el oxígeno, cuando a lo largo de la historia encontramos distintos momentos donde comienza a brotar un tipo de gas que no logran identificar, no logran conceptualizar y no logran, por lo tanto, darle cierta forma para apropiárselo desde el paradigma imperante. Por lo tanto, Thomas Kuhn se pregunta, ¿qué es realmente un descubrimiento científico? ¿Sí? El descubrimiento científico no es algo que ocurre instantáneamente, eso es una de las primeras cosas que el texto critica o reflexiona. No es como la vista, dice allí en el texto, no es algo que simplemente yo descubro y digo, eureka, encontré algo. El descubrimiento científico entonces pasa primero por el reconocimiento de una anomalía, por el reconocimiento del acontecimiento de algo que no logro explicar. Posterior a ello, se intenta reproducir ese fenómeno, reencontrarlo, volver a mirarlo y adecuar el paradigma de tal forma que podamos entenderlo desde allí. En la mayoría de los casos, eso no se logra y por lo tanto, esa anomalía requiere una transformación, una modificación del paradigma para poder apropiárselo. Solamente cuando todas esas etapas han ocurrido, dice nuestro autor, es cuando realmente se produce aquello que llamamos descubrimiento. Por lo tanto, cuando uno se hace preguntas como ¿quién descubrió el oxígeno? ¿Quién descubrió la electricidad y la manera de conducirlo? La respuesta no es simple porque estamos apelando entonces a un proceso con distintas etapas y con distintas exigencias para el paradigma. Uno de los elementos que también enfatiza nuestro autor en esa lectura es que en general es muy importante, y lo vamos a ver en los otros textos también, eliminar una especie de intencionalidad reductiva del científico en relación con los fenómenos que está tratando de explicar y de componer. El científico debe tener una mirada suficientemente abierta para poder reconocer esa anomalía, identificarla y poder apropiársela. Otro de los aspectos importantes que resalta el fragmento o el texto que están leyendo es sobre la resistencia. En general, Thomas Kuhn enfatiza que los paradigmas son resistentes a modificaciones, a transformaciones o a cambios. ¿Sí? Lo podemos ver a lo largo de la historia en lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la psicología y determinadas patologías o situaciones o elementos que se identificaban como patologías, como por ejemplo la histeria y lo que ocurría con la homosexualidad. Hasta no hace mucho, el manual DSM-4 identificaba la homosexualidad como una patología. Uno puede preguntarse cómo es aquello posible, ¿sí? Por la propia resistencia del paradigma a modificarse y a cambiar. Por lo tanto, las anomalías, cuando ocurren, fuerzan al paradigma a encontrar los elementos que eviten su transformación y su modificación.